Mushroom Oasis es la demo de una novela visual y se puede encontrar en itch.io. A día de hoy están disponibles los 2 primeros días. Hay que aclarar que actualmente solo se encuentra disponible en inglés. Aunque existen traducciones de la demo hechas por los fans, no son accesibles para la mayor parte del público, debido a los derechos de autor. Pero la creadora del juego es consciente de su alcance, por lo que es posible que en un futuro esté disponible en otros idiomas. En el primer día, nuestro personaje se pierde en el bosque cuando va en busca de su gato desaparecido. Encontramos su collar en un extraño cúmulo de hongos, y al inhalar sus esporas, nuestro personaje cae dormido, y lo encuentra un misterioso y magnético ser, Michael, que nos acoge en su hogar, con afán de cuidarnos y protegernos. Todo va bien si decides ser amable y quedarte con él, pero si decides irte o ir en contra de su voluntad, es cuando sus ojos se tornan rosados, y te controla mentalmente, siendo capaz de interferir en tus pensamientos y dirigir tus acciones, manipulándote con tal de no quedarse solo, incluso usando nuestro cuerpo como una marioneta hueca, ya que en uno de los posibles finales, Michael dice que si no puede tener nuestro verdadero yo, jugará a fingir. Nuestro gato está muerto, ya que Michael, antes de percatarse de la presencia de nuestro personaje en el bosque, le dice a nuestro gato fallecido y engullido por los hongos que siente lo que le ha pasado, que es voluntad del bosque y que descanse en paz, por lo que el cúmulo de hongos donde encontramos el collar es donde yace nuestro gato, que ha sido devorado por el bosque. Michael es consciente de esto y nos lo oculta, ya que en el final jugar a fingir nos hace un lavado mental, convenciéndonos de que vivimos con él en el bosque, que él es nuestro mejor amigo y que nunca hemos tenido un gato. La manipulación es doble en Mushroom Oasis. Michael tiene la facultad de manipularnos mentalmente, pero no solo él cuenta con esta capacidad, ya que el bosque nos hace sentir que debemos quedarnos allí. En el texto podemos ver pistas de esta manipulación, ya que cuando somos influidos por el bosque aparecen palabras de color morado, y de color rosado cuando Michael hace servir su poder de manipulación, lo que hace pensar que el bosque es consciente, y su intención es comernos, ya que si nos quedamos en el bosque somos engullidos por él, dejando tras de sí, solo, un cúmulo de tierra con hongos. En el primer día existen 4 finales. El final malo número 1 es el llamado sueño pacífico, ya que al dejarnos influir por el bosque y salir fuera de la casa de Michael, acabamos siendo devorados por el bosque y terminamos formando parte del cúmulo de hongos junto a nuestro gato. El segundo y tercer final parten del mismo momento, ya que cuando llamamos monstruo a Michael y nos damos cuenta de que estamos encerrados en la casa, tenemos 2 opciones: escuchar a Michael y dejar que nos manipule, lo que sería el final malo número 3, jugar a fingir, donde nos convertimos en su marioneta y perdemos nuestra identidad, o atacarle, lo que sería el final malo número 2, donde al vernos encerrados, en vez de dialogar con él, le atacamos. Al clavarle sus agujas de punto en el pecho, Michael nos confiesa que no quería sentirse solo y muere. En el final neutro decidimos pasar la noche en casa de Michael, lo que nos lleva al segundo día. Al despertarnos, vemos a Michael tejiendo con sus agujas de punto. Posteriormente, mientras desayunamos, le hacemos preguntas personales, lo que nos lleva a que nos presente a sus gallinas. Y Michael nos dice que los animales no le juzgan por su aspecto. Podemos volver a notar que se percibe a sí mismo como un ser horrible. Al decirle que nos lleve a casa, Michael insiste en que quiere que veamos antes otro lugar. Cuando vamos a decidir, podemos ver cómo el panel de opciones se rompe, manipulado por Michael, coartando nuestra capacidad de decisión, para que hagamos lo que él quiere. Antes de salir, miramos nuestro móvil que está sin batería, y aparece Michael con una ballesta, que deja rápidamente al ver nuestra cara de incredulidad. Michael nos lleva a un valle, que parece sacado de un cuento de hadas. Allí es donde nos habla mediante telepatía, diciendo que nos quedemos un poco más, y nos dormimos en el valle mientras él toca una melodía dulce con una calimba. Michael es un sádico, ya que aun sabiendo que nuestro gato fue engullido por el bosque, dice que si nos quedamos más tiempo con él, intentará encontrar a nuestro gato. Al negarnos, se mete en nuestra mente, hace que nos encontremos mal y nos lleva a su casa para que pasemos otro día con él. Finalizando así el segundo día. Otra muestra de su sadismo es cuando estamos en el gallinero, ya que nos dice directamente que no nos fuimos el día anterior porque él no nos dejó. Michael es catalogado como un chico yandere. Este es un término japonés usado para referirse a alguien con personalidad dulce y agradable por fuera, pero hostil y agresiva por dentro, pudiendo llegar a la violencia, incluso al asesinato con tal de conseguir sus objetivos amorosos. Los yandere tienden a la obsesión, dependen emocionalmente de la otra persona, queriendo ejercer un control completo sobre ella, e intentan mantener su lado oscuro en secreto durante la mayor parte del tiempo. En el caso de Michael podría estar relacionado con el miedo al abandono y un temor intenso a quedarse solo.
Y para constatar esta opinión, hay que volver a nombrar el tercer final del primer día, Jugar a fingir, que es el final que mejor muestra la realidad de las intenciones de Michael, ya que nos obliga a permanecer a su lado, queramos o no. Hay que tener claro que se trata de un personaje de un juego e intentar evitar a toda costa romantizar relaciones abusivas, ya que la personalidad yandere está bien para catalogar personajes de series o videojuegos, pero no deben ser ejemplo de cómo comportarse en una relación ni romantizar el maltrato. Oye, ¿quieres más? Pues no te pierdas el video que el algoritmo ha seleccionado para ti.